La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Muy buenas tardes, bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. En nuestra sección internacional iniciamos como siempre con los indicadores económicos. Hay muy buenas noticias esta semana porque el precio del petróleo, el barril del precio del petróleo, tanto Brent como WTI han venido incrementándose. Igualmente, pues hay unas buenas perspectivas en materia de recuperación en los Estados Unidos. La recuperación económica de Estados Unidos está en un buen momento. Y su crecimiento del producto pues está proyectándose por encima del 6%, que es una excelente noticia para el mundo, porque son países, China, Estados Unidos, la Unión Europea, en la medida que estos tres bloques tengan un crecimiento económico dinámico, va a repercutir en el resto de las economías del mundo. Y Colombia, pues desde luego con los temas que tenemos, los problemas que tenemos, desde luego la pandemia, sumado al paro nacional, pues el Banco Mundial está pronosticando, está entregando una perspectiva que Colombia puede crecer al 5,9% en el 2021. Yo dudo mucho de esta cifra, este optimismo lo considero moderado porque realmente este elemento fundamental, que no avanzamos mucho en vacunación y si no tenemos esa inmunidad colectiva, pues es muy difícil que la gente salga a trabajar. Ya uno está viendo mucho en entidades financieras, en los edificios, el reporte de muchos vigilantes, de mucha gente que trabaja en el sector salud, que tiene problemas con el contagio del virus. Y entonces, si no tenemos esa vacunación acelerada para tener esa inmunidad colectiva, pues es muy difícil que nuestros trabajadores en Colombia pues tengan unos elementos importantes de protección y de bioseguridad. En ningún momento quiere decir que con la vacuna se acaba o se elimina el virus, sencillamente es un mecanismo de protección y tiene que paralelamente continuarse con los temas de bioseguridad, o sea, lavado de manos, distanciamiento, el tapabocas, para poder mantener esa dinámica de seguridad que necesitamos en Colombia. Y como estamos viviendo, las unidades de cuidados intensivos están por encima, en su mayoría de las capitales del país, por encima del 85%. Pero esos indicadores económicos internacionales, buenas tardes Alejandro Velandia, bienvenido a Panorama Económico. ¿Cómo está ese comportamiento que acabamos de denunciar, el petróleo, el oro? ¿Cómo se están comportando esta semana? Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Panorama Económico, mis queridos colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro ingeniero de sonido Luis Daza y nuestro director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos mirando precisamente todos los movimientos a nivel global. Miramos materias primas que son tan importantes para Colombia, porque recordemos que Colombia, pues el petróleo es su principal producto de exportación y también su principal indicador de entrada de dólares al país. Estamos mirando que el WTI está cerrando hoy positivo en el 0.20%, cerrando en los $70.10. Las cuentas del gobierno en Colombia se habían hecho, y tanto del gobierno como de Ecopetrol habían hecho cuentas de un petróleo a $50. Ya estamos a 70. Con los problemas que tenemos de reforma tributaria, obviamente esto le alivia mucho las finanzas al país. Esto parece una bendición de momento, porque estamos $20 por encima de lo que se había pronosticado. Esto gracias a que la OPEP también redujo mucho la oferta, y gracias a la reducción de esa oferta es que los precios vienen subiendo, los inventarios de crudo vienen cayendo, y las proyecciones es que la OPEP no va a abrir mucho precisamente el grifo de exportación para que los precios puedan seguir teniendo un nivel de elevación en el precio. Estamos mirando, por ejemplo, en el caso del crudo Brent, está cerrando los $72.30 y cerrando casi plano, positivo en el 0.01%. En el caso de materias primas importantes a nivel global como refugio de capitales, vemos al oro en los $1.901 por cada onza, cerrando hoy positivo en el 0.31%. En el caso de la plata, recordemos que esto es otro refugio a nivel global en tema de capitales, la vemos cerrando hoy
en los $28 con 13 centavos y cerrando positivo el 0.46%. En el caso de las bolsas más importantes del mundo, comenzamos con los indicadores en la bolsa de Nueva York. El Dow Jones, que agrupa las industriales, está cerrando en los 34.466 puntos, cerrando levemente positivo el 0.06%. En el caso de Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado, lo vemos cerrando en los 4.239 puntos, cerrando también positivo en el 0.47%. Y en el caso del Nasdaq Composite, que agrupa a las tecnológicas, lo vemos cerrando en el 0.78% al alza y cerrando los 14.020 puntos. Es importante destacar que obviamente estos indicadores vienen subiendo por ese beneficio que se hizo en el gobierno de Donald Trump de bajar los impuestos a las empresas del 35% al 21%. Joe Biden estaba pronosticando o quería tener una acción ejecutiva de subirle 8 puntos. Solo falta ver cómo va la recuperación de la economía, pero hay una cosa que están teniendo temor en este momento en los Estados Unidos, que es que la inflación está elevada, está por encima del 3%, está dentro del rango del 3 al 5%. Esto no es normal en los Estados Unidos, entonces están pensando qué hacer, si bajar precisamente o la emisión o bajar las tasas, o qué acción tener precisamente para que los precios no se desborden y la gente pueda empezar a tener problemas de pérdida de poder adquisitivo, junto con otras variables que tiene el mercado, como que pues se está mirando que el auxilio no vaya hasta tan largo plazo, sino que se vaya cortando, porque muchos negocios en Estados Unidos y sobre todo cadenas de restaurantes venían teniendo problemas por el tema de contratación. Miramos que los últimos indicadores en los Estados Unidos con el tema del nivel de desempleo no eran muy acertados. ¿Por qué? Porque se estaban tomando era desde cuántas personas estaban solicitando empleo, no desde cuántas en sí estaban realmente desempleadas. Y esto por obviamente los auxilios que se estaban dando a través del gobierno. Hay una noticia muy positiva que también estamos mirando, es que a través de las exportaciones, recordemos que en Colombia llegamos a exportar más de 1 millón de barriles de crudo diarios. Hoy en día estamos en el orden de los 800.000 barriles. Si Colombia llega otra vez a tener esa dinámica en la producción, en la exportación y también en algo de transformación, pues las finanzas públicas pueden mejorar mucho y esto le ayudaría mucho al país. Y esto también es un llamado para los que quieren ser muy radicales con la industria, que gracias a esta industria es que el país en este momento se está salvando. Y esto de pronto es lo que no ha permitido que el país entre en crisis. ¿Por qué? Porque si a Colombia le entran más dólares por cada barril de petróleo exportado, dicen que según los estudios, analizaban que por cada dólar que suba el petróleo, al país están entrando entre 100 y 130 millones de dólares por cada dólar que suba. Entonces, de cierta forma, esto es positivo para la nación y lo importante es hacer con la riqueza algo importante que hicieron los países en desarrollo, que hicieron transformación de industria y aparte de eso diversificaron en sectores estratégicos como el caso de Emiratos Árabes, que era un país netamente petrolero, netamente dependiente de materias primas del petróleo, e invirtió en otros sectores estratégicos como el sector logística a nivel global, siendo puente comercial, puente financiero también, sector industria financiera y también el sector el sector de turismo a nivel de grandes parques, grandes conglomerados, sitios de turismo. Entonces es importante ver que cuando un país tiene las riquezas y estas se enfocan precisamente en desarrollar sectores, evitan enfermedad holandesa, diversifican sectores y vuelven una economía muy dinámica, también con un nivel de sostenibilidad. Más adelante los estaremos acompañando con otros datos que son importantes para la economía nacional e internacional. Sí, muchas gracias Alejandro por estos indicadores. Tenemos también las tasas de desempleo de la OCDE, la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, para marzo establece en los países miembros en un 6,5%, obviamente los países que están en la Unión Europea, y pues con un incremento de 1,2 puntos por encima de los niveles de prepandemia. Esto pues realmente preocupa a la organización. Nosotros estamos por encima del 15% Colombia, y con este 6,2% la OCDE está preocupada de lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Italia, en estos países de la Unión Europea, cómo será
el caso colombiano, que estamos por encima del 15%, y en el caso de los jóvenes por encima del 22%. Realmente es una situación que es el mayor reto que tienen la presente y las próximas administraciones. El gobierno que continúe en el año 2022, producto de las elecciones, pues va a tener retos muy grandes, este problema de la explosión social y, desde luego, la tasa de desempleo que ha venido creciendo en Colombia. Pero también debemos hacer una referencia a cómo avanza la vacunación en Estados Unidos y pues que ha sido uno de los pilares de la reactivación económica. Jimena, buenas tardes. Jimena, qué bueno oírla desde Los Ángeles, en Estados Unidos, que nos comente cómo se ve el panorama económico y cómo está avanzando el proceso de vacunación, con la paradoja de que ya la gente no tiene mucho ánimo de vacunarse y el gobierno federal está ofreciendo pues estímulos para que la gente realice este proceso de vacunación, las 2 dosis para el caso de Pfizer o para el caso de Sinovac, o en el caso de Johnson, que es una sola dosis. ¿Cómo va este proceso en Estados Unidos? Muy buenas tardes para todos nuestros queridos oyentes y para todo nuestro equipo de trabajo. Doctor, le cuento una noticia bien interesante que está rondando el día de hoy en todos los medios acá en Estados Unidos, y es que Estados Unidos donará 500 millones de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Esta distribución será a través del programa de COVAX. En el 2021 se repartirán alrededor de 200 millones de dosis y en el 2022 300 millones de dosis. Este fue un anuncio formal y el presidente Joe Biden agrega que el plan de vacunación ayuda a la economía estadounidense para empezar nuevamente su recuperación de la peor crisis en un siglo, y pues también recordemos que ellos están comprometidos y tienen un interés en mejorar la economía mundial. Recordemos que el 50.1% de los habitantes mayores y menores de edad están vacunados completamente contra el COVID-19. De este porcentaje, 3.5 millones son menores de edad dentro de los 12 y 15 años. En cuanto a la vacunación a menores de edad, pues ha sido muy controvertido, ya que muchos países consideran que no es necesario que se vacunen los menores de edad todavía, y que esas vacunas deberían destinarse para países como el nuestro, que pues el proceso de vacunación ha sido muy lento. Por otro lado, les cuento que hay pues una noticia también respecto a las vacunas, y es que al parecer 11 millones de dosis de vacunas de Johnson & Johnson no se han administrado. Recordemos la noticia que se dio en el mes de abril, que habían dicho que se suspendía por un tiempo la vacunación con Johnson y Johnson, que se llama Janssen, y pues ese número de vacunas están por expirar. Entonces la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos están buscando cómo extender la vida útil de estas vacunas. Una solución podría ser que estas vacunas, estos 11 millones de vacunas, fueran para Latinoamérica. Eso podría ser como una de las alternativas que hay. Entonces, eso les cuento. También otra noticia es que ya van a iniciar las investigaciones para vacunar a menores de 12 años. Eso pues apenas arranca. Están determinando que serán alrededor de 4.500 niños en quienes harán estas pruebas, pero pues eso apenas empieza. Eso les cuento por ahora. Bueno, y le tengo una pregunta a ustedes dos. El presidente Biden decidió prohibir inversiones estadounidenses de empresas de tecnología y defensa. Ustedes vieron la noticia, por supuestos vínculos militares. Esto pues a través de una orden ejecutiva que entrará en vigor a partir del 2 de agosto. Y pues empresas como Huawei podrían ser afectadas. ¿Ustedes creen que esto afectará la economía estadounidense y en qué porcentaje podría estar afectada la economía en China? Sí, adelante, profesor Alejandro. Ahí de pronto yo quería contestar de primeras. Muchas gracias. Sí, ahí, Jimena, qué interesante la pregunta, porque resulta que en la administración de Trump se empezó a tener un tema de seguridad nacional en los Estados Unidos con respecto a Huawei. Recordémosle obviamente a los oyentes, la gente conoce Huawei por el tema de venta de celulares, pero resulta que Huawei no solo acapara esa parte del mercado, sino la parte de las redes a través de las cuales se hace la transmisión a través de los sistemas de comunicaciones vía celular y digitales.
El problema de esto, ¿cuál es? Que con la 5G, que prácticamente la estaba desarrollando en mayor parte, o era uno de los fuertes a nivel global, Huawei, pues obviamente con esto se vulnera la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque es que esto es como una telaraña, un entretejido de red de comunicación donde los chinos iban a tener gobernabilidad y de donde iba a pasar todo a través de sus redes. Esto es delicadísimo y muchos países estaban cerrándole precisamente las puertas y queriendo, por ejemplo, hay uno de los competidores a nivel global que es Nokia, pero no tiene tanta fuerza como Huawei. Entonces, el miedo que se tenía a nivel global es que China, a través de las telecomunicaciones, dicen que esta es la parte oscura de China de la segunda ruta de la seda, ¿no? Que es manejar el mundo a través de su sistema de redes tecnológicos. Porque recordemos que en China, por ejemplo, ellos tienen un sistema a través de medios tecnológicos que prohíben muchas aplicaciones a nivel global, muchos medios de información. O sea, los chinos no pueden accesar en gran parte de lo que está en el planeta. Allá controla el gobierno qué ven, qué no ven, qué aplicación usa, qué sí, qué no. Entonces, a través de esto, querían precisamente replicar a nivel global y muchos países le cerraron la puerta a esto. El peligro de esto, ¿cuál es? Que hay empresas precisamente que están, y Donald Trump estaba precisamente tratando de ayudar a unas empresas en los Estados Unidos para que desarrollaran rápido la 5G y también lo que se viene, que es el próximo, que es el 6G. Eso también hay unas empresas con Corea, pero Estados Unidos quería volver a tener esa parte matriz porque desde ahí es que se va a generar todo el tema tecnológico de transmisión de voz, de datos. Entonces esto es una parte que es sensible porque es que resulta que estamos entrando en un mundo virtual cada vez más, hasta las inversiones se están volviendo globales. El tema de las criptomonedas ya son un referente muy importante, aunque no están auditadas, no están reguladas, y dicen que obviamente si se regulan pues pierden su atractivo también, pero hacia allá va el mundo. El mundo, nos estamos dividiendo en dos mundos, el mundo físico en que vivimos y el mundo paralelo que se va a manejar a través de estas redes, estos sistemas. Entonces, lo que hizo Estados Unidos con Europa es positivo para generarle también un dictado al mundo de que hay que tener cuidado con quién maneja esto y que solo una empresa en el mundo puede empezar a dominar a través de esta red y también a través del gobierno comunista de Xi Jinping en China, ¿no? Pero lo más importante, sí, Jimena, lo más importante ahí en esta referencia, sigue con la pregunta o con el complemento y yo después le respondo. Sí, no, referente a lo que mencionaba Alejandro del Bitcoin, recordemos una noticia también que ha sonado mucho esta semana y es que el país, El Salvador, es el primer país en aceptar el Bitcoin como medio de pago. Entonces esto, pues, Latinoamérica ahí presente. Y lo otro que quería mencionar referente al tema de vacunación es que Uruguay es el primer país de América Latina en vacunar a niños menores de 18 años. Entonces es el primer país en Latinoamérica, algo pues importante. Con jóvenes. Sí, con jóvenes menores de 18 años, o sea, de entre 12 y 15. Eso quería. 12 y 15 años. Es una buena referencia para América Latina en el plan de vacunación ya para jóvenes. Pero en materia de política internacional, Estados Unidos y digamos, la unidad que hay entre Biden y Trump es muy, muy importante. O sea, esta política internacional de Biden está manteniendo, digamos, la unidad del Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos, una política común frente a China. Y el presidente Biden va a mantener aranceles altos para productos chinos, va pues a mantener todos los elementos va a apoyar muchos programas de investigación para justamente lograr en algunos sectores económicos en los cuales Estados Unidos se ha quedado rezagado frente a China, poder avanzar y no dejar que China exactamente domine estos sectores económicos como lo ha venido haciendo. Entonces, el presidente Biden ha sido muy estratégico en anunciar que él va a trabajar muy fuertemente en investigación y desarrollo e innovación de muchos sectores económicos que Estados Unidos no había invertido, y para eso va a utilizar recursos bien importantes que él ha anunciado. Uno de la reforma tributaria, que es básicamente un incremento a las empresas de mayores utilidades. Esta semana, y como promoción o como
iniciativa, liderazgo de Estados Unidos en el G7, recordemos que el G7 está el Reino Unido, Italia, Francia, Japón, Alemania. Allí Estados Unidos llevó la propuesta del 21% de un impuesto sobre la renta a las empresas tecnológicas. Estas empresas que en algunos países burlan impuestos, o sea, que llegan y se aprovechan de que existe la feria tributaria, o sea que, ay, ¿qué país me cobra menos? Y entonces se instalan, producen, extraen recursos y no pagan impuestos en algunas ocasiones. En ese momento ya en el G7, por iniciativa y promoción de Estados Unidos, se acordó el 15% para las empresas tecnológicas. ¿De esto qué pasa? En la siguiente semana, en el mes de julio, no en el siguiente mes, sino en el siguiente mes, en julio, esta propuesta pasa al G20, los países más desarrollados del mundo, los 20 países, y después pasa a los 139 países de la OCDE, de los países integrantes de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, y es factible que este impuesto global empiece a haber unos acuerdos tributarios. ¿Para qué se hacen esos acuerdos tributarios? Para lo que hemos explicado muchas veces en Panorama Económico, evitar lo que pasa también en Colombia, que un municipio baja el impuesto de industria y comercio para atraer inversión y le quita empresas a otro municipio, y esto es lo que se ha llamado una competencia tributaria desleal. O sea que por atraer empresas se bajan los impuestos y los municipios se quedan sin recursos para invertir en la salud, en la educación, en la infraestructura, porque son los impuestos los que permiten que estas regiones, estos territorios, tengan recursos para hacer inversión social. Asimismo va a pasar a nivel mundial con este acuerdo tributario, y es lo que nos ha dejado la pandemia como enseñanza, o sea que podemos empezar a hacer acuerdos globales en el campo tributario, en el campo financiero, para justamente construir una mayor equidad, porque no podemos seguir teniendo países de primero, segundo, tercero y cuarto nivel, porque esto lo que genera es una explosión mundial social, así como la tenemos en Colombia. Entonces, esa es, digamos, el gran avance esta semana a nivel mundial. Pero vamos a pasar algo importante que yo quería complementar, lo que dice mi estimado colega, es importante, profesor Luis Alberto, pero hay que contemplar otra cosa. Eso le pasa como a los dos niños, que el papá les da dinero en el colegio, el uno ahorra y el otro se lo gasta todo, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Hay países que son muy ordenados en sus finanzas públicas, usan sus finanzas de una forma hacia el desarrollo y promoción de dinamización de sectores, y hay otros países que se lo gastan todo en asistencialismo sin tener desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Eso ya sería como algo de régimen. Yo estoy de acuerdo, claro, donde debe haber desarrollo social económico que vaya hacia todas las personas, pero hay muchos países que nos dan ejemplo de qué, de buen orden a nivel económico, como por ejemplo países como Noruega, como Emiratos Árabes, Singapur, Irlanda, han tenido crisis y que han sido los países más pobres del mundo, pero hoy en día tienen la mejor inversión extranjera directa. Tienen impuestos para las empresas, por ejemplo, del 10 al 12%, caso Singapur, caso Irlanda, atraen mucha inversión, porque es que también es injusto, y claro, hay que hablar de la repartición de la riqueza, pero es importante también para las empresas. Por ejemplo, hablando del caso de Google, su matriz en Europa la tiene en Irlanda, ellos pagan allá del 10 al 12%. Como Irlanda no hace parte del G7, pues obviamente, si el G7 está ahí, pues ellos se salen del lineamiento, porque obviamente también tratan de mirar eficiencia financiera. Claro que también cabe destacar que, por ejemplo, las compañías tecnológicas hoy en día son las que más tienen eficiencia financiera. ¿Por qué? Porque usan mucha menos gente que otro tipo de industrias. Citaba, por ejemplo, el caso de Walmart. Walmart, la compañía número 1 en el mundo, es una cadena de supermercados, emplea 2.200.000 personas. Si uno va a mirar cuánta gente, no tengo el dato exacto en este momento, pero si uno va a mirar cuánta gente utiliza Amazon, pues no es ni la mitad, y prácticamente ya es una empresa dentro del top 10 global. Entonces hay que mirar precisamente eso, sí, esa parte, cómo la tecnología que está desplazando una cantidad de empleo, cómo se genera un impuesto especial sobre ese tipo de activos también, porque sí, claro, sería algo injusto y también sería una participación en la que todos deben de tener sostenibilidad. Hay dos cosas importantes que quería ver para el próximo segmento, que es una cosa que es muy importante para Colombia, que es un descubrimiento de gas muy importante por parte de una compañía canadiense en Colombia, que es Canacol. Recordemos que Canacol está listado en la Bolsa de Colombia, Bolsa de Valores de Colombia, y en la Bolsa de Canadá. Tuvieron un descubrimiento de unos yacimientos de gas muy importantes para el país. Recordemos que el gas tiene más futuro que el petróleo por tema de permisos a nivel global. Entonces esto es una noticia muy importante, junto con que el petróleo está por encima de los $70
y tiene una proyección de seguir subiendo. Son noticias muy importantes para Colombia, muy positivas, que hacen que las calificadoras también ya no nos miren con riesgo, sino con incentivo, de que están sucediendo cosas muy positivas en nuestro país. Esto gracias en este momento que tenemos tanta incertidumbre fiscal y que también vemos, por ejemplo, en reducción la deuda del Producto Interno Bruto. El mes de febrero vimos, el mes de enero y febrero vimos que la deuda de Colombia estaba por encima de los 155.000 millones de dólares. En este momento, a nivel de marzo-abril, la vemos por debajo de los 154.000 millones de dólares. Otra noticia positiva para Colombia. Entonces, siempre que hagamos análisis y consensos, miremos que si hay un sector que nos ha dado mucho dinero, más bien cojamos esos recursos, hagamos transformación y diversifiquemos en aparato productivo para generar buena eficiencia financiera. Y otra de las cosas positivas, si Colombia tiene un referente positivo en el crecimiento de esta industria, pues no lo bloqueemos, porque curiosamente la Agencia Internacional de Energía dijo que ojalá muchas empresas no siguieran, eso por parte de la administración de Biden, ¿no? Que no siguieran en el tema de exploración, pero Colombia siguió en exploración y hay muchas empresas que en este momento en Colombia están generando mucha dinámica en este mes. O sea, van a invertir mucho en tema de exploración y desarrollo. En esto Ecopetrol también tiene una iniciativa muy fuerte. Si no estoy mal, creo que dentro de 3 años van a invertir más de 10.000 millones de dólares. Entonces es positivo, cuidando las finanzas, las arcas del país y la proyección de sostenibilidad fiscal también, positivo para Colombia. Cerramos nuestro segmento internacional en Panorama. El déficit de los Estados Unidos cayó el déficit comercial de Estados Unidos cayó en el 8,2%, que básicamente pues es un récord importante. Recordemos que las exportaciones de Estados Unidos fueron de 205.000 millones de dólares y pues las exportaciones, las importaciones 273.000, o sea, exportaciones 205.000 y e importaciones 273.000. Todavía sigue pues un déficit importante, pero está cayendo, que es bien interesante esta cifra, porque Estados Unidos históricamente ha tenido unos déficits comerciales muy crónicos. Entonces, lo cual quiere decir que es una política que está dando resultado y, como comentábamos hace unos minutos, son hechos económicos. En la medida en que haya este multilateralismo, o sea, no se tome como una especie de mesianismo, que un presidente de un país va a cambiar todo. Tenemos en cuenta unos congresos, o sea, la democracia tiene que ser integral, la elección de unos congresos muy importante para tramitar los proyectos de ley. Igualmente, a nivel internacional, un país no puede imponer al resto del mundo todas las medidas. Entonces, por eso es que la política internacional que está desarrollando este presidente de los Estados Unidos le está dando muy buenos resultados, porque está haciendo alianza con la Unión Europea, está haciendo concertación con los países de la OCDE, los 139 países, está trabajando con el G7, está trabajando con el G20, y en la medida que se logren acuerdos, esto tiene mucha fuerza, porque es una comunidad internacional que se está volviendo a integrar en esta pandemia, que es, dijéramos, la enseñanza que nos tiene que dejar este tipo de crisis que vivimos. O sea, la gente no puede ser insolidaria y pensar solamente en el crecimiento personal y no en el crecimiento colectivo, porque eso genera grandes explosiones sociales. En la medida que crece el 5 o el 10% de la población y el 90% queda marginado, pues eso no le genera ninguna estabilidad social de mediano y largo plazo. Es mejor que la población en su conjunto tenga un desarrollo integral, un mejoramiento de la calidad de vida, y para eso es que el presidente Biden está orientando estas medidas, o sea, que haya una justicia tributaria internacional. No se llegó al consenso del 21 o 25, como estaba planteando inicialmente, pero sí el 15% es un promedio aceptable, o sea que las empresas que más se han beneficiado en esta pandemia son las empresas de tecnología, y bienvenidas sus beneficios por la innovación, por el desarrollo tecnológico, pero también es cierto que el mundo necesita en este momento el apoyo de muchos sectores del mundo, de los países especialmente, y de las multinacionales que tienen las mayores utilidades, y entonces es ahí donde se puede generar esta solidaridad internacional, y en eso el presidente Biden está acertando de manera muy importante, integrando la Unión Europea, la OCDE, el G20 y el G7. Ese es, digamos, como el gran resumen internacional en panorama económico, pero ahora vamos a dar un giro para ingresar a nuestro panorama económico nacional. Vamos a escuchar unas intervenciones importantes. Inicialmente vamos a escuchar al senador Jorge Robledo, que hace un planteamiento muy importante porque él es precandidato a la presidencia. Ya vamos a empezar a estudiar, a analizar los temas económicos, el discurso
que es importante analizarlo, no solamente enunciar la noticia, sino cómo la analizamos. Escuchemos muy breve al candidato, precandidato Jorge Robledo. De tantos candidatos que hay cerca de 42 candidatos, pero empezaremos a deshojar la margarita de todos los candidatos. Inicialmente escuchemos a Jorge Robledo, más adelante escucharemos a Juan Manuel Galán, a Sergio Fajardo, en este análisis de panorama económico. Iniciemos con el senador Jorge Robledo en el tema tributario. Lo principal, Andrea, es que en cualquier asunto de tributario ahora o en cualquier momento, los impuestos en Colombia por constitución y en lo democrático deben ser progresivos. ¿Progresivos qué quiere decir? Que pagan más los que más tienen, menos los que menos tienen, y los que no tienen nada no deberían pagar nada. En ese sentido, cero impuestos indirectos promover en mi gobierno. Ese es un planteamiento central del paquete económico que pues obviamente lo tiene el candidato Jorge Robledo en su propuesta económica al país. Y le hicimos este resumen porque es, un flash de lo que él está diciendo, que es, lo dice la Constitución de 1991, no lo decimos en panorama económico. La Constitución es muy clara que debe ser progresiva, las reformas tributarias o el estatuto tributario debe ser progresivo. Y él manifiesta, el senador Robledo, que no va a tener en cuenta a incrementar esos impuestos indirectos porque son regresivos. No es lo mismo cobrarle un IVA del 19% a un empresario como Luis Carlos Sarmiento Angulo que un IVA del 19% a una persona que no gana ni siquiera el salario mínimo. Entonces, eso es, una consideración importante, un enfoque importante. Pero escuchemos también la evaluación de la crisis que está viviendo Colombia por parte del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, que hace un análisis bien interesante de lo que ha sido la administración del presidente Duque. Escuchemos al exgobernador y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo. Del gobierno del presidente Duque, y voy a arrancar con un ejemplo para ilustrar y después retomo lo que está pasando hoy. Recuerden que en el 2018 se celebró la consulta anticorrupción, que por muy poco pasa un montón de personas en una circunstancia inédita también en la política colombiana, salieron a votar sin ningún interés electoral, sin ningunos buses, clientelistas, plata, nada, de manera libre, y fue una demostración muy grande de participación ciudadana en la cual evidentemente se manifestaba en contra de la corrupción. El presidente dijo que él apoyaba esa consulta y de hecho citó a la Casa de Nariño, yo creo que al mismo salón donde nosotros fuimos hace ya un mes, al Salón Simón Bolívar, a todos los que habían participado en la consulta y a todo el mundo citó allá y les dijo, vamos a trabajar en el espíritu de lo que nos dice la ciudadanía en la consulta anticorrupción, y convocó y dijo, vamos a trabajar. Esa fue la primera y última reunión que hubo con todo ese grupo que convocó. ¿Cuál es la lección que yo saco de eso? Él no tiene la formación para hacerle seguimiento a un proceso, para trazar un norte, para hacer un seguimiento para llegar al lugar donde se pretende. Entonces, un primer acto y se desapareció el acto. Y eso es para mí muy diciente acerca de la forma como el presidente Duque pues no está preparado para liderar, en el sentido de trazar metas, movilizarse para llegar a trazar las metas, superar obstáculos, convocar, seguimiento, comprometer para llegar a donde se llegó. Estamos en una circunstancia que para mí la forma más sencilla de describirla es: el presidente oye pero no escucha. Y escuchar es una condición especial, que significa disponerse a entrar en los zapatos de la otra persona, en términos empáticos, de reconocer que hay argumentos contrarios a los que él pueda tener y percibir, y entender la dimensión de una protesta. Es una indignación ciudadana muy grande. No es una construcción en el exterior, no es una confabulación de yo no sé cuántos poderes para enfrentar a Colombia o al gobierno nacional. Es una expresión legítima, auténtica, nuestra, con unas raíces muy profundas, y el presidente no ha sido capaz de entender esa dimensión, porque eso requiere escuchar, requiere tener una condición que le permita identificar elementos para empezar a transformar, a discutir, a negociar y avanzar. Y eso, de nuevo, es la misma característica. En el fondo es la misma persona con una incapacidad para liderar, para dirigir y conectarse con la gente. Este es el planteamiento del exgobernador de Antioquia, exalcalde de Medellín y ahora precandidato, porque todavía no se ha definido si es o no candidato a la presidencia, criticando la actitud
y pues en la falta de liderazgo del presidente Duque, y que hace más de un año pues convocó a una gran cruzada contra la corrupción y abandonó ese proyecto, abandonó ese proceso y no tramitó realmente en el Congreso medidas contundentes, como lo ha planteado muchas veces Alejandro Velandia aquí en Panorama Económico, que eliminen o por lo menos que se ataque de frente a la corrupción y que no se sigan despilfarrando los recursos del Estado en grandes campañas publicitarias, en programas como el que realizó hace poco el presidente de Prevención y Acción, que era un programa más para hacer un curso de periodismo, pero no para generar una empatía, como lo dice el candidato Sergio Fajardo, con los estudiantes, con los indígenas, con los afrodescendientes, con todos los actores que en este momento se encuentran en el paro nacional, que está haciendo pues mella y está generando efectos económicos muy importantes. Hasta aquí, María Jimena, este comentario de Sergio Fajardo. A ustedes y Alejandro, ¿qué ideas pueden extraer de estas intervenciones que hemos escuchado y que definen mucho el rumbo, el panorama económico que estamos viviendo en esta crisis del paro nacional? Pues yo quería hacer un comentario, y esto referente a una de las noticias que salió publicada por el diario Portafolio, quien menciona que cayó la exportación en un 52% en el mes de mayo, esto debido pues a los paros, al paro que se ha dado pues más de un mes. Cayó la exportación de frutas, moda, café. ¿Qué podemos decir? ¿Será que existe un futuro de las exportaciones ahora, después de tremenda caída para el sector productivo del país? Sí, la responsabilidad, Jimena, es compartida. O sea, estamos en un país, esta es una familia, si la queremos llamar así, y los gobiernos, no solamente este, sino los anteriores, deben manifestar rápidamente, anticiparse a los acontecimientos. Recordemos que en el gobierno del presidente Santos también hubo un paro de los campesinos, de los agricultores del altiplano cundiboyacense, y el presidente, una frase que hizo famosa el presidente Santos, dijo: ese tal paro no existe. Entonces, los asesores, los equipos económicos, el ministro de Agricultura, los directores de los departamentos administrativos deben estar muy alertas en cada una de las regiones del país, integrando, participando, para que se formulen correctivos a la política agropecuaria, a la política social, en fin, porque ese es el extremo, que se llegue a una explosión social, como lo hemos venido registrando en el país en los últimos en este mes mes y medio, 41 días de paro. Como lo dice Jimena, está ocasionando grandes problemas en las exportaciones, porque desde luego los puertos de Colombia tienen gravísimas dificultades para exportar e importar alimentos, e importar medicinas, e importar muchas cosas que el país necesita y que en la pandemia se están obviamente escaseando, y esto ha generado una inflación por costos. Eso es clarísimo decirlo en panorama económico. No es una inflación monetaria por emisión o por exceso de liquidez o por exceso de demanda de la gente. La gente en este momento no tiene capacidad de compra. Lo que hay es sencillamente una escasez temporal de oferta de alimentos por el colapso que tenemos de los bloqueos que se están viviendo. Entonces, el ideal sería pues declararse en emergencia permanente el gobierno, con las comisiones negociando, pero lamentablemente el negociador que estaba inicialmente, el doctor Ceballos, se lanzó a la presidencia de la República y dejó votada la dirección como alto comisionado de paz y negociador de este paro. Entonces, ahora lo reemplaza el ex viceministro del Interior, Juan Camilo Restrepo, que no es el mismo que fue ministro de Hacienda, sino es una persona más joven, que va a liderar este proceso con el paro nacional, con el comité de paro, y que esperamos que se avance muy rápido, porque la idea del diálogo no es dialogar indefinidamente, sino establecer metas y resultados y cronogramas. Uno como estadista, o la persona como estadista, no puede en ningún momento desperdiciar el tiempo, porque el mediano y largo plazo tiene efectos económicos muy graves. Jimena lo ha dicho, la pandemia y el paro nacional ha generado unos efectos negativos en las empresas colombianas, y ya muchos indicadores de centros de investigación han dicho que más del 92% de las empresas pues han venido registrando pérdidas producto de esta inactividad económica, de estos bloqueos que estamos viviendo. Pero hay otro escenario bien interesante. No sé si Alejandro tenga algún comentario frente a estas dos intervenciones del exgobernador Sergio Fajardo y el senador Jorge Robledo, porque vamos a avanzar con la intervención del senador Juan Manuel Galán y también la intervención del exministro Juan Fernando Cristo. Sí, me parece perfecto, y sobre todo también el comentario que hacía Jimena. A mí me parece que pues, los políticos tienen que hacer una cosa, ¿no? Ser teóricos y prácticos, porque es que siempre que están detrás de la barrera hablan de cómo será la fórmula de los sueños, ¿no? Porque cuando están allá metidos, porque hacen otras fórmulas. O sea, eso nunca se entiende, y porque en la mayoría de los casos no funciona.
Por eso es que a muchos les gustaba Donald Trump, porque hizo una cantidad de cosas, una maravilla, y dejó unos datos, a excepción de la pandemia, que eran reales, o sea, son irrebatibles, una maravilla. En caso con respecto a Robledo, sí, ellos tienen muy buenas iniciativas, pero a veces esas iniciativas se caen es precisamente en los números. ¿Qué es en los números? No en las finanzas fiscales. Mire el caso de Brasil. Brasil venía, yo no sé si ustedes recuerdan cuando estaba Lula da Silva, Brasil venía como un cohete, o sea, era una de las economías a temer en el mundo, o sea, venía con un crecimiento, hace parte de los BRICS. Recordemos que el BRICS son las 5 naciones emergentes más grandes India de crecimiento, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Venían con un crecimiento, pero ¿dónde se empezó a desencarrilar Brasil? Con el alto gasto del Estado y mucho asistencialismo, eso creó déficit. Ese déficit empieza a descarrilar las cuentas, las deudas del Estado, se incrementa la deuda y empieza el país a correr problemas. Es bonito un sistema mixto, o sea, ni muy a la izquierda ni muy a la derecha. ¿Por qué? Porque hemos visto que en las dos se genera un conflicto. Y en el tema de Fajardo se ve que siempre ha sido, no es crítica, no es adulación, pero es un tema muy de protocolo que se dice mucho, pero hasta cierto punto, y a veces no se dice nada en la profundidad. ¿A qué me refiero? Yo fui uno de los que entrevisté a Fajardo antes de las elecciones, no sé si recuerdan el programa. Hablábamos precisamente sobre las materias primas, la importancia fiscal que tiene esto, la importancia de proyección, la importancia de seguir como un país energético y también fortalecer otros sectores, porque es que el país tiene muchas riquezas, pero necesita empezar a administrarse bien. Lo decía el profesor Luis Alberto hace un momento, Colombia tienes que empezar a acabar con la corrupción y también acabar con ciertas megaprebendas de servidores públicos que obviamente eso inflan mucho el presupuesto y el gasto. Y en una presentación de una reforma fiscal, por decencia con las personas, con la gente, pues deberían recortar gastos y costos que son inoficiosos para mejorar las finanzas públicas y destinar también dineros a aparatos de desarrollo que tengan también base impositiva baja para que Colombia también sea competitivo. ¿Por qué? Colombia tiene un café de las mejores calidades del mundo, pero es muy costoso producir café en Colombia. ¿Cómo es que hay compañías de café quebradas en Colombia? Y eso va junto a lo que decía Jimena hace un momento, que cómo es que el paro, yo estoy de acuerdo con un paro, pero para bien de todos. Pero cuando se hace un paro para beneficiar a una parte de la población y para dañar al resto, ¿en qué estamos? ¿A qué estamos jugando? Nosotros estamos en el mismo barco. ¿Cuánto se perdió en el paro a nivel de exportación e importación, en productos perecederos? Muchísimo dinero. ¿Cuántas empresas venían delicadas? ¿A quién le importa eso? Entonces yo también llamo, porque es que a veces los de izquierda, como se centran en solo pedir y no producir, pues obviamente a ellos les queda muy fácil pedir y pedir y pedir y pedir y andar pidiendo, pero no saben de dónde salen los recursos. Entonces yo también les digo, pónganse la mano en el corazón, hagamos equipo todos y cuidemos las finanzas del país. Porque es que si nos matamos, y recordemos, Colombia está importando más de lo que exporta. ¿Pero por qué es esto? No porque es que acá no sepamos producir, no. Los costos de exportación en Colombia son elevados por el tema tributario y de servicios primarios. Colombia exporta petróleo, ¿cómo es que acá nosotros tenemos unas tasas impositivas al combustible tan elevadas? O sea, esas son de las cosas que a nosotros no nos permiten ser competitivos en los costos de cadena de producción. Entonces, es precisamente saber y sentir que más que propuestas, digan cosas concretas, como estas cosas de bajar impuestos al productor. Por favor, hay una cosa que hablábamos con el señor Ferrari, que es muy importante, que estuvo en el Banco Central de Perú, pero que no es positivo para la gente, atacar impuestos a los dividendos sobre las personas naturales. ¿Por qué? Porque eso es como dictarle a una persona que no es positivo hacer inversiones porque las rentas van a ser bajas, entonces no las hace. Entonces, yo soy de los que propongo que hay que incentivar la generación de riqueza, mostrarle muchos atractivos a la gente para que la gente pueda invertir sus ahorros y esos ahorros les puedan generar dividendos a futuro, ojalá sin mucho castigo, para que puedan crear precisamente un valor adicional de ingreso al ingreso per cápita. Eso es lo que hacen en países desarrollados como Singapur y como otros, que precisamente incentivan mucho la inversión. No por nada, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, Eduardo Saverin fue uno de los cofundadores de Facebook. ¿Y qué le dijo él? Y él es brasilero, ¿no? Recordemos, pero estaba viendo en Estados Unidos, ahí fue cuando se conoció con Mark Zuckerberg, y Singapur le dijo, venga, traiga su capital, que nosotros
no lo castigamos tanto y usted sigue generando acá desarrollo y emprendimiento. Entonces yo digo, es un sistema mixto, donde todos estén incluidos, pero sea un sistema más de desarrollo que de asistencialismo en el largo plazo, porque el asistencialismo de corto en una crisis obviamente es necesario, pero así creamos una viabilidad futura de sostenibilidad y producción económica. Hay un dato bien importante para nuestros empresarios, nuestros micro y pequeños empresarios que nos siguen en Panorama Económico. La DIAN, mediante la última disposición, determinó que da un plazo adicional para pagar el impuesto sobre la renta. Esto es bien importante, teniendo en cuenta la pandemia y la situación del paro, va a prorrogar el pago de impuestos sobre la renta y según el número del NIT, el último número del NIT, si termina en el número 9, va a tener unas fechas especiales de acuerdo al número del NIT. Entonces, el número 1, si termina el 9 de noviembre, si termina en 2, su NIT de la empresa, el 10 de noviembre, el 3 el 11 de noviembre, el NIT que termina en 4 lo podrá pagar el impuesto sobre la renta el 12 de noviembre, el que termina en 5 el 16 de noviembre, las empresas que tengan su NIT en el número 6, el último número lo pueden pagar el 17 de noviembre, el número 7 el 18 de noviembre, el NIT que termine en el número 8 lo podrá pagar el 19 de noviembre, el que termine en el número 9 lo podrá pagar el 19 de noviembre, el número 10, el NIT que termine en el número 10 lo podrá pagar el 23 de noviembre. Entonces, esta es una información importante para nuestros micro y pequeños empresarios que la DIAN prorrogó la fecha de pago del impuesto sobre la renta para a flexibilizar, para ayudar, para darle caja a las empresas, porque en este momento tiene un problema muy grave. O sea, hay empresas que inclusive venden, no les han pagado y llega la fecha de pagar el IVA y no tienen el efectivo para pagar el IVA, y entonces pues las empresas en un momento determinado les toca acudir a los créditos, a los préstamos para pagar ese impuesto sobre el valor agregado que aún las empresas a las cuales les prestó el servicio no le han cancelado. Esta es una información muy importante. Y de otro lado, vamos a dar un giro bien interesante porque hay un análisis, una propuesta que se está definiendo al futuro. Hay una pequeña pregunta que le quería hacer que era relacionada con el tema de impuestos, que hay mucha gente que lo está preguntando. La gente está preguntando si no se les va a hacer un auxilio o un pago extemporal al tema de valorización y al tema de catastro también. Esa es una situación del distrito. Eso sí son medidas que debe tomar tanto la Secretaría de Hacienda de Bogotá, eso lo están evaluando, lo están estudiando, porque el impuesto predial de Bogotá sí han dado nuevos plazos para el segundo semestre de este año y han dado la posibilidad de pagarlos en cuotas. Claro que esa solicitud ya debe haberse hecho al comienzo de este mes. Entonces, las personas o las empresas que solicitaron ese pago en cuotas lo pueden realizar. Eso lo han venido trabajando. Vamos también a consultar la próxima semana si la Secretaría de Hacienda en esta medida, en este nuevo plan de reactivación económica, de reapertura económica, va a generar nuevas fechas o mantiene las que ya están definidas, que empieza básicamente a pagarse en el mes de junio el impuesto predial y también el impuesto sobre vehículos. Se empieza a pagar en este mes de junio de acuerdo a las distintas fechas que tiene programadas la Secretaría de Hacienda. En estos tiempos hay algo algo de sanción para el que no pague, o hay precisamente un tema de olvido, porque es que hay mucha gente que está preocupada con esto, ¿no? Sí, los plazos finales que establece para el segundo semestre ya son los plazos definitivos. Como siempre, si las personas no pagan el impuesto durante la fecha, pues tendrá la sanción y el pago de intereses, que eso es lo que se aplica a nivel nacional en el IVA, en el impuesto sobre la renta, cualquier impuesto. Si no se paga en la fecha que está definida, tiene una sanción y por cada día que se pase de pago tiene unos intereses. Pero les decía hace unos minutos que vamos a dar un giro porque en Panorama Económico también analizamos el tema del narcotráfico y de la política antidrogas y el llamado que hacen dirigentes nacionales y distintos sectores a nivel internacional, en México, en varios países, que se debe cambiar. Y el mismo presidente Biden ha planteado que es necesario reestudiar la política internacional de drogas, porque como está la política garrote no ha dado resultados. O sea, definitivamente la persecución a los pequeños y medianos productores no genera una estabilidad social y por el contrario hay unos países que colocan los muertos y otros que se llevan las utilidades para otros territorios. Escuchemos al senador Juan Manuel Galán, ex senador Juan Manuel Galán, que él ha venido haciendo una propuesta bien importante al respecto. He honrado mi palabra de estar acá, de construir durante todo este último año, en innumerables reuniones que hemos tenido, procesos de construcción programática, en donde además yo he llevado el tema de acabar la guerra
drogas, de capturar el narcotráfico para que nuestro país tenga de avanzar y superar estos 50 años de guerra contra las drogas que solo nos han dejado violencia y corrupción y además intromisión en las campañas políticas vía financiación ilegal. El nuevo liberalismo, cuando resurja, se le restablezca, como esperamos, su personería jurídica, pues se reunirá en sus órganos de gobierno, en sus órganos directivos, pero yo llevaré, por supuesto, la idea y la propuesta de que permanezcamos en la coalición de la esperanza, que la apuesta es por la coalición de la esperanza, por construir una nueva interpretación política en Colombia, alejada de liderazgos obsoletos, que son los liderazgos personalistas. Aquí le apostamos a un liderazgo colectivo. Ese es el enfoque de Juan Manuel Galán, y vamos a tener acá en Panorama Económico, porque la ciencia política y la economía son dos temas bien trascendentales en el análisis que se van a hacer durante cada fin de semana en La Voz del Derecho. Entonces aquí Juan Manuel Galán está exponiendo que hay que hacer un viraje de la política de drogas, una política distinta. Y escuchemos al exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, frente a este tema también. De las drogas en Colombia, más que de la legalización, será el gobierno de una diplomacia colombiana dedicada en el mundo entero a impulsar la idea de que tiene que haber una regulación concertada con toda la comunidad internacional y no solamente una iniciativa colombiana en donde tendríamos problemas para hacerla efectiva. Será el gobierno como lo ha defendido durante tanto tiempo en el Congreso. Esta es la intervención del exministro Juan Fernando Cristo, sustentando cómo a nivel internacional Colombia, México, Chile, varios países, el mismo Uruguay, deben promover una gran campaña internacional para cambiar la política antidrogas en el mundo, porque realmente no ha dado los resultados que se esperaban. Todo lo contrario, han crecido el crimen y ha crecido, pues desde luego, todos los delitos alrededor del narcotráfico en el mundo. Entonces, este es el análisis nacional, profesor Alejandro. Sí, hay algo muy importante añadiendo a lo que usted dice, es que, por ejemplo, en Colombia es donde se queda la menor parte del dinero en ese tráfico de drogas o en esa producción, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, cuando un kilo llega a Estados Unidos, allá le agregan sustancias, lo multiplican por 3 y el precio se multiplica por 10. Entonces, realmente, los que se están llevando estos dineros y estos dividendos, pues precisamente es afuera y otros países que son intermediarios como el tema de México, ¿no? Mirando, por ejemplo, cerrando un dato interesante para los inversionistas internacionales, los activos, vemos, por ejemplo, criptomonedas como el Bitcoin. Recordemos que tuvo un fuerte descenso, que se cayó desde los $60,000 por Bitcoin, hoy está en los $36,000 con 615, cayendo el 0.08%, esto para el caso del Bitcoin. Esta es una moneda que tiene una capitalización de mercado en este momento de $673,000 millones. La capitalización de mercado de esta moneda es más de 2 veces la economía de Colombia, para que se den más o menos una idea de la cobertura que tiene esto. Ethereum es la segunda, con un valor de los $2,477 por cada Ethereum, y hoy está cayendo menos el 4.01%. Y hay otra como es el ATAR, que está en $1, y su capitalización de mercado es de $62,000. En el caso de Ethereum, recordemos que la capitalización de mercado al momento es de $283,000. Sí, y ingresamos muy rápidamente a nuestro panorama digital, panorama regional. Escuchemos a la secretaria de Planeación de Bogotá, María Mercedes Jaramillo Garcés, haciendo un análisis muy rápido de lo que está avanzando este nuevo plan de ordenamiento territorial para Bogotá, que ella especifica muy bien que no es para la ciudad-región, es un plan estrictamente para Bogotá. Escuchemos a María Mercedes Jaramillo Garcés, secretaria de Planeación de Bogotá. Vecinos pues tomen decisiones equivalentes en donde todavía pueden proteger, por ejemplo, áreas importantes de la estructura ecológica ambiental. Bogotá está tomando decisiones muy importantes en la materia, por ejemplo, mantener la zona rural del norte rural, consolidar la reserva Tomás Van der Hamen, consolidar el borde de río como una franja de disfrute colectivo, pero de vocación ecológica. Eso es muy importante en las decisiones normativas que está adoptando este plan de ordenamiento, pero no podría el plan de ordenamiento de Bogotá
y es la decisión que hemos tomado, formular hipótesis sobre lo que debe ser el ordenamiento municipal extra-bogotano. Para eso existen otros mecanismos, otras instancias y otros instrumentos de gobernanza y de planeación que no se definen ni en el Consejo Distrital ni en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Sobre otros incontrovertible y de alguna manera inevitable en toda esta reflexión que estamos haciendo sobre el futuro de la ciudad, porque cada decisión normativa que tomamos debe ser correspondiente con la necesidad teórica de agua que plantea, también de alcantarillado, y por lo tanto la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá ha sido de los interlocutores clave de esta reflexión de POT en todos sus niveles. Entonces, lo que sabemos es que existe la posibilidad, por supuesto, de proveer en acueducto aquellas viviendas que sean susceptibles de ser creadas en desarrollo de este POT en Bogotá, y el acueducto tendrá que responder en todo caso por esa necesidad en acueducto y alcantarillado para los bogotanos. Y sobre las perspectivas de los municipios, pues es una negociación distinta que de nuevo pues debe darse en el ámbito que corresponde, y que por supuesto las decisiones de aprovisionamiento de agua potable a través de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá por fuera del territorio bogotano en ningún momento y de ninguna manera pueden poner en jaque la posibilidad de abastecimiento del territorio bogotano y de los bogotanos. Esas las palabras de la secretaria de Planeación de Bogotá, de Mercedes Jaramillo, que sustenta muy como un plan territorial y no tiene que ver con los elementos de los municipios aledaños de Chía, Bogotá, es una convergencia de estos municipios para que en el plano, por ejemplo, de la parte del río Bogotá, en fin, haya un manejo ambiental que sea uniforme y no tengamos que contaminar en algunos sectores el río y también los servicios que presta la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Este es el análisis de la secretaria de Planeación de Bogotá, María Jimena. ¿Qué comentarios tiene al respecto de las intervenciones que escuchamos en la tarde de hoy y de esta última intervención de María Mercedes Jaramillo Garcés, secretaria de Planeación de Bogotá? Pues saben que más allá de hacer un comentario pertinente a las dos intervenciones, quería dejar pues decir dos cosas. La primera de ellas es que esta semana han sonado dos candidatos, Enrique Peñalosa y Alejandro Gaviria, como posibles candidatos presidenciales. Peñalosa ya anunció que se postula y Alejandro Gaviria está todavía pendiente, pero la pregunta que me hacía es si no será el paro nacional la oportunidad para hacer política electoral. Esto es referente, pues, como lo vemos desde acá, seguramente alguien saldrá ganando de este paro y no seremos los colombianos, y estamos en época electoral. Entonces posiblemente aparecerá un tercer candidato que no hemos visto y me pregunto quién será. Sí, es evidente que el tema del paro nacional pues tiene ventajas y desventajas para muchos actores políticos. Entonces ya inclusive si el paro se prolonga mucho tiempo, puede llegar en un momento determinado que a los propios promotores del paro puede tener efectos negativos en ellos. A ese proyecto político le puede ir regular porque la gente ya puede llegar a un nivel de cansancio, de saturación, de tanto tiempo en paro y sin actividad económica. El daño, las lesiones que se producen en el sistema económico, en el aparato productivo, en las empresas, en el transporte, en fin, los daños a los bienes públicos o los bienes privados, pues han sido de tal magnitud que eso termina desgastando también el paro. Pero de otro lado, pues también es cierto que se requiere oxigenar el panorama nacional en cuanto a propuestas nuevas que la gente está buscando. O sea, los estudiantes están buscando propuestas distintas. O sea, lo que estamos hablando con Alejandro, hay que construir evidentemente con el ejemplo, no solamente con la teoría de un buen documento, sino con el ejemplo que unos cuadros, unos candidatos al Senado que lleguen a proponer temas para combatir la corrupción, pero con resultados, no con solamente teorías. Igualmente,
temas como la ampliación de la oferta de los cupos universitarios, no solamente matrícula cero, sino ampliar la oferta, o sea, la construcción de infraestructura de nuevos centros universitarios en muchas regiones de Colombia para tener más cupos, no solamente la matrícula cero, sino más cupos para medicina y para muchas áreas que el país está necesitando. Entonces, viene un reto bien importante en materia de propuestas, pero sin lugar a duda el paro nacional puede tener efectos negativos colaterales para muchos sectores que se quedan atrás y no están interpretando al país, como lo dijo el ex candidato Sergio Fajardo, el candidato que va a ser hasta ahora no se ha definido quién va a quedar de ese sector, cómo va a manejar el Partido Verde sus candidaturas, cómo va a manejar el Movimiento de la Esperanza, donde están varios precandidatos, está Jorge Robledo, está Juan Manuel Galán, en fin, hay muchos precandidatos hasta el momento. Esto el tiempo irá diciendo quiénes van a quedar, pasarán de precandidatos a candidatos o candidatas para que se presenten las propuestas y, como lo dice María Jimena, podamos empezar a tener un electorado que va a definir si se va por la izquierda democrática, la derecha democrática, por los extremos, o se busca un centro de opinión que genere una convocatoria nacional y que se evite la polarización, porque el país en alguna medida está cansado de la polarización. O sea que si la persona protesta es de izquierda, no toda gente que protesta es de izquierda, porque las personas pueden salir a la calle como pasa en Francia. Lo estaban expresando en muchos, William Ospina lo ha escrito en muchas columnas, este escritor que es de Cali, ha escrito varias novelas y hacía un análisis bien interesante esta semana en algunos de los medios de comunicación. Decía que el hecho de salir y que él ha salido a protestas y él no es de izquierda ni de derecha, él es simplemente un ciudadano que, como Alejandro, no está de acuerdo con la corrupción o que se despilfarre en comprar aviones o que se despilfarre en entregarle primas especiales a un sector de la población, a un sector privilegiado, la rama de la justicia, y que por eso él sale a protestar y que la sociedad en su conjunto no es de izquierda ni de derecha quien salga a protestar, es sencillamente un derecho constitucional y un derecho que lo permite el Acuerdo Internacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que la población cuando tiene una inquietud puede salir a manifestarla. Lo importante es que eso no desborde obviamente, en enfrentamientos violentos. O sea, la fuerza pública y especialmente la policía cívica está para hacer acompañamiento a los manifestantes, no para agredir ni para acabar con los manifestantes. Y también los manifestantes no están saliendo para acabar con bienes públicos ni bienes privados. Ellos salen con sus pancartas, con sus cantos, sus tambores, en fin, una manifestación que sea cívica es contemplada a nivel internacional y a nivel de la Constitución de Colombia. Alejandro. Sí, hay un dato muy importante que quiero que lo dejemos como recordación, estudio, análisis y gratitud, por favor, estudiando temas económicos, porque es que yo pienso que de economía todos deberíamos tener alguna noción en el país. ¿Por qué? Por ejemplo, al sector hidrocarburos se le ataca mucho, pero les voy a dar un dato acá, mire. En mayo 5 de este año, eso ya no hace ni 2 meses, eso es más o menos un mes y algo, teníamos el dólar a un valor de 3.848 pesos. En ese momento teníamos que a las calificadoras Standard & Poor's bajándonos la calificación. Esto se veía en un escenario tan negro, tan oscuro, que decía ese dólar se va a reventar y va a traspasar los 4.000 con facilidad. Podría llegar a los 5.000 o hasta más, creando más problemas fiscales, incrementando más la deuda, bueno, y toda la serie de colaterales que traía. En este momento tenemos un dólar que está a 3.608. Estamos más de 240 pesos por debajo. Eso es una muy buena noticia para nosotros también en la estabilidad, y esto gracias al petróleo, porque obviamente como el petróleo se disparó hasta los $70 y la proyección es de pronto que siga subiendo, nos está mejorando mucho las finanzas públicas, nos está dando un combustible extra adicional que no nos lo esperábamos. Esto nos está salvando en gran parte al país en su viabilidad económica, en el nerviosismo internacional. Y esto junto con la noticia que salió de la petrolera canadiense Canacol, es una muy buena noticia para el país. El gas, recordemos que tiene de vida, haciendo proyecciones de 30 a 40, 50 años, hasta 100 años tiene permiso, y la proyección es que se sigue incrementando dentro de la cartera energética global. Entonces estas son muy buenas noticias para el país, y claro, a todos nos gustan las energías limpias, pero recordemos que las energías limpias por el momento son intermitentes, no pueden abarcar toda la cartera de valor, y que hay un activo muy estratégico que todavía tenemos, que si lo usamos podemos crear sostenibilidad económica y también un sector muy fuerte en Colombia que ha sido el energético,
que nos puede seguir dando también muy buenos dividendos. Básicamente, Alejandro está notando algo bien interesante. O sea, debemos hacer una combinación estratégica. Nuestro portafolio energético debe ser de transición, debe ser combinado. No podemos desconocer todo el acumulado histórico del petróleo. Toda la economía pues ha venido basándose mucho en los ingresos de las divisas por concepto de la exportación de petróleo. Eso es innegable, pero también, como lo está haciendo todos los países del mundo, los mismos Emiratos Árabes, haciendo un plan estratégico de un portafolio diversificado. Eso no es excluyente, las dos cosas se van complementando. El país tiene unas reservas todavía, no somos una potencia petrolera, somos un país que sí produce, estamos exportando o produciendo 800.000 barriles diarios, y es muy buena la noticia que Alejandro está registrando de tener ya un barril de petróleo a $70, que es un ingreso en el marco fiscal de mediano plazo. O sea, cuando Colombia proyecta sus finanzas a los próximos 5 años, pues eso es positivo, tener ingresos por barril de petróleo a $70 el barril. Eso es bastante positiva esta noticia para Colombia. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos María Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, y en el control máster el ingeniero sonido Luis Daza. Muy buena tarde para todas y para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila.